Aquí estamos un día más con ustedes, esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Los contenidos de esta vez son muy interesantes, les gustará, ya verán. Quizás tocamos más apartados técnicos, pero bueno, es necesario para moverse en este mundo del automóvil. ¿Y qué vamos a tratar? Bueno, pues en primer lugar tenemos la gran suerte en Zaragoza, que tenemos un laboratorio de homologaciones, laboratorio AEV, que están en plaza, y tenemos aquí un técnico suyo que es el que nos va a asesorar y nos va a ir explicando un poco diferentes aspectos. Sobre todo nos vamos a centrar en lo que sería el vehículo histórico. Quizás extendamos un poquito más el tema, pero principalmente es eso. ¿Por qué? Porque en el año 24, a mediados, cambió la legislación y pasamos de ser unos vehículos con unas características y dijéramos, se han hecho unas modificaciones, y también yo creo que para facilitar que los coches históricos o muy antiguos tengan ese valor de tener un poco de patrimonio en casa, de estar orgullosos de ellos, pues con esta nueva ley se nos ha ayudado. ¿Qué más hacemos también? Bueno, pues hemos preparado un tema también de Centro Zaragoza. También vamos a hablar de aquellos muchachos que en el 2010 corrían con 7 y 8 años en moto en el circuito de Zuera y que ahora son pilotos del Mundial, nada menos, como Bena Fernández, como Unai Orradre, quizás dentro de poco veamos a Miguel Bernal. De momento no, de momento está trabajando mucho, ha sido subcampeón de España y están trabajando a ver cómo nos movemos esta próxima temporada, y luego llegaremos al apartado histórico de una moto maravillosa, una Benelli 6 cilindros. Esto es, como decimos, 7 Zaragoza Televisión, Top Motor Aragón. Pues muy bien, aquí estamos con un técnico, Eduardo Valdrés, ingeniero del equipo que tiene laboratorio AEV en Zaragoza. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes a todos, muy bien. Trabajo tenéis muchísimo, ¿no? Muchísimo trabajo, de momento va todo bien. Bueno, el laboratorio AEV en Plaza se creó en el año 2007 con el fin de realizar homologaciones, inspecciones técnicas y sobre todo pues ayudarnos en el mundo del automóvil a todos aquellos que nos movemos día en día, pues a facilitar las cosas y que llevemos nuestros planes adelante. Eduardo, vamos a hablar de una cosa. Vosotros principalmente, bueno, tocáis muchos palos, luego hablaremos de ellos. Sí. El tema del vehículo histórico, ¿en qué cambió en el año 24 la ley? Dinos más o menos algún aspecto que han cambiado. Es que la ley cambió porque antes era una matriculación completa. Antes lo que había que hacer era hacer un proceso de laboratorio absolutamente en todos los vehículos. Entonces tenías que pasar por un laboratorio, luego pasabas por industria, pasabas por ITV y pasabas por tráfico. Entonces hacías todo eso. El cambio que mete esta nueva ley es: quita la matriculación histórica. O sea, antes tú conseguías una matrícula H y te quedabas con la que tenía el coche y con la H. Podías elegir con cuál circular. Ahora no. Ahora eso se ha retirado. La matrícula H, que es la matriculación completa, se ha dejado para los vehículos que no tienen matrícula nacional o casos muy concretos. Y ya lo que ha quedado es un cambio de servicio. O sea, simplemente vas a tráfico, pagas 20 euros y te cambian el servicio del coche de servicio particular a particular histórico. Hablamos de coche, de moto y ciclomotor. Todo tipo. Easy de car, tractocarros, camiones, remolques, hemos hecho de todo. Nos ha venido absolutamente de todo tipo de vehículos. Lo que pasa es que, claro, tienen que tener unas condiciones estos vehículos para poder ser históricos. Tienen que tener 30 años, tienen que tener la ITV en vigor para pasar por tráfico. El tipo específico se ha tenido que dejar de producir, que eso es que tú, por ejemplo, tú puedes tener un vehículo con un tipo, o sea, puede ser el mismo Volkswagen Golf que se vende a día de hoy, vamos a poner un ejemplo, el Golf 8, pero venden el 5 puertas y eso tiene una referencia interna con 4 letras, ¿vale? Y luego, a partir de una fecha, empiezan a sacar el de no sé si he dicho 5, ahora el de 3, y le cambian eso. Pues ese vehículo podría ser histórico si tuviera 30 años porque han dejado de hacer el de 3 puertas y luego hacen el de 5. Ah. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y tiene que estar en estado original, salvo el punto específico de las reformas, que es un melón muy grande, si quieres luego lo comentamos. Y la otra manera es que sea un vehículo que esté dentro que sea de bien de interés cultural o que esté dentro del inventario del patrimonio histórico. No hay más maneras de un vehículo poder ser histórico. Antes sí que es verdad que existían los vehículos de colección, eso ha desaparecido, y los históricos de competición, porque antes los vehículos de rally, bueno, y ahora también, tienen matrícula para circular entre sus tramos y de estas cosas que pasan en las competiciones de rally. Entonces, esos vehículos se hacían por el mismo procedimiento. Pues
ha desaparecido. La DGT ha dicho que en el Real Decreto nuevo no están y han desaparecido y esos vehículos pues se tendrán que quedar como esto o pasan a ser como todos los demás. Es un vehículo con ITV y con sus reformas. Entonces tiene que aplicarse el método del resto de vehículos. Vamos a ver, en principio, un apartado. Yo, por ejemplo, tengo vamos a decirlo así, una moto con su matrícula ya, y tengo la ITV en vigor, es una moto del año 40, por ejemplo, vamos a suponer. Sí. Para hacerla histórico. No nos necesitas. No necesito. Si has pasado ITV, vas a tráfico, pagas tus 20 euros y ya está. ¿Me cambia la matrícula? ¿Me la van a cambiar? No, la matrícula te quedas con la que tengas, que si es de los años 40, pues será la provincial de aquel entonces. Sí, no, está muy bien, vale. Punto importante. Dime. Con vehículos. Tú imagínate que esa moto la matriculaste por lo que fuera, la rematriculaste en su día y tiene una matrícula moderna, de las de 3 letras. Dices, pues oye, que no la quiero, que quiero una matrícula... Se puede dar, claro. Entonces, tienes que hacer el mismo trámite en tráfico, pero tienes que pedir que se revierta a la matrícula original. Entonces, en un vehículo de más de 30 años, puedes tener una de 3 letras rematriculada en el año 2000 y entonces puedes volver a la matrícula. Oye, eso no lo sabía, es importante, ¿eh? Eso es importante, claro, porque hay mucha gente que lo quiere y lo necesita. Claro, es que vas con un vehículo de hace 40 años y te ponen KLM, digo, jolines, no pega mucho, claro. Incluso en casos muy extraños, porque tú, por ejemplo, eso se puede hacer en los vehículos que tienen 2 matrículas, pero tú te traes un vehículo de esos de otro país ahora y es muy antiguo y dices, oye, que no quiero ir porque lo puedes importar. Pon que le puedes poner una matrícula normal, que es difícil, pero imagínate que lo consigues. Dices, no quiero. Puedes hacer también el proceso completo, que sí que nos necesitas a nosotros, el anexo 1 para hacer una matriculación completa y llegar a conseguir una H, una matrícula H, de las de histórico. Eso también se puede. Otro problema que se puede dar, pues imagínate, esa moto, ese coche, llevas un enganche que le pusiste hace 20 años porque necesitabas llevar... Aunque sea histórico, aunque sea histórico. O sea, no era histórico, pero el coche lo lleva, entonces tú lo quieres hacer histórico. Entonces, tanto en tráfico como en DGT, o sea, sí, es lo mismo, en tráfico y en ITV, cuando pases la siguiente vez, te van a pedir que presentes un anexo 3, que lo hacemos nosotros, porque esta nueva ley lo que hace es, a los distintos procedimientos les llama anexo 1, anexo 2, anexo 3 y anexo 4. Entonces, este anexo 3 lo que viene a decir es, este vehículo con este enganche hace 30 años podía verse por la calle este mismo vehículo porque el fabricante ya pensó en poder instalar un enganche. Un enganche de remolque, sí. Entonces, el tema de reformas, como te he comentado, es muy amplio, es complejo, pero en reformas que eran habituales o que eran de la época, o incluso llega a decir el Real Decreto hasta 15 años después de su producción, se puede llegar a autorizar esos vehículos a hacer histórico. Pero lo que ha pasado es que mucha gente se ha lanzado directamente a mandar a tráfico los papeles, se lo han dado, le han dado el permiso porque tráfico no se ha dado cuenta, las anotaciones antiguas, pues bueno, a veces no están tan bien hechas como las de ahora, y entonces han llegado a ITV y les han pedido, oiga, el anexo 3, y no 3, lo tienen, claro. Y han tenido que hacerlo ahora, entonces han tenido que venir ahora, por eso también hay mucha demanda, porque conforme van pasando ITV, vienen. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, que coches ya con más de 30 años, por ejemplo, los R18, que era un buen coche, yo recuerdo muchos R18 con bola de remolque. Por ejemplo. Te lo pasas a histórico y tienes que ir a tu laboratorio para que le facilitéis el anexo 3 y ya está. ¿Sí? Claro, eso es. Luego, cosas a tener en cuenta que tienes que tener con un vehículo histórico. En principio en la ley pone que solo se puede circular durante 96 días al año. No, legalmente es lo que han estipulado. No se controla el límite de kilómetros, que es algo que mucha gente pero no hay ningún tipo de límite de kilómetros y si acaso es el seguro que contrate cada uno el que pone esa limitación. A nivel legal solo son los 96 días, que entendemos que donde se va a poder controlar eso es en el centro de las ciudades porque están las cámaras, en el resto no tenemos conocimiento. No, hombre, pero también... Es una manera de limitar un poco el uso porque estos vehículos se usan muy poco. Claro, yo te puedo asegurar que tengo un vehículo histórico y no lo hago al año, vamos, igual lo saco 10 veces como mucho. Por eso, que es que al final... que también son vehículos que cuesta un dinero mantenerlo y por lo que te interesa, no te interesa darle mucho ferrete y no lo rompas, claro. Claro, por eso. Luego las ITV se alargan. Las ITVs, en las motos directamente tú lo haces histórico y en vez de cada 2 años pasa a 4. En el resto de vehículos, si tienen más de 60, que ya son el que los tiene suele saberlo, pero ya si lo haces histórico ya no pasas ITV. 60 años ya no pasa. Solo pasarás hasta los 60, porque yo creo que se entiende que se usan tan poco que no es relevante en la circulación.
Y de 30 a 40, que es donde mucha gente tiene los vehículos, 30 a 40, 50 años, se va alargando. Primeramente a partir de los 30 es cada 2 años, y luego cada 3, y luego cada 4, hasta que lleguen a los 60 y ya dejarán de pasar ITV. Repite esta última vez. O sea, es de 30 a 40 cada 2 años. Cada 2 años. No, cada 4, lo ha dicho. Cada 2. O sea, si tú lo haces histórico ahora, un vehículo que está pasando cada 6 meses, en el caso de los comerciales, Sí, pero un un camión vehículo más uno normal, que más pasa estable. cada año, un Cada coche año. cada año, Sí. de 30 a 40, en vez de cada año, cada 2. Hablamos de coche. Hablamos de coche. De motos, De moto, cada 4. cada 4, vale. Moto directamente no han Por metido. eso me Por, despista por lo bien. que sea, las motos las han excluido del general. Como las motos pasan cada 2, pues lo han ampliado a 4. Vale. No, Sí, no, seguimos. Luego, si tiene eso es lo que de pone. 40 a 50, ¿me has dicho? De 40 a 45 es cada 3. Cada 3 ya. Que realmente es que pasas a 3 una, la siguiente es otros 3 y ya cada 4. Ya de los 45, 46 hasta los 60 ya cada 4 Cada años. 4 años. Ya te digo, se pueden hacer todo tipo de vehículos. Realmente no tienen que ser vehículos especiales ni... Espera un momentico. ¿Nos vas poniendo unas fotos que nos Sí. ha traído Eduardo de su... Del laboratorio, de las del instalaciones laboratorio que donde tenemos están, allí en para que Zaragoza. la gente lo vaya viendo. ¿eh? Sí, porque nosotros, a ver, Estáis en plaza, ¿no? estamos en plaza, muchos vehículos nos los traen, los revisamos allí y no tenemos ningún problema. El problema que tienen estos vehículos muchas veces es que, claro, son vehículos que para transportarlos necesitas una grúa o un camión necesitas Una pequeña Entonces plataforma, nosotros, lo que sea. o una plataforma, una góndola, entonces nosotros nos desplazamos a revisar ese tipo de vehículos porque para los usuarios, o sea, y para los clientes es muy difícil transportarlos. Hay vehículos que están en vigor, que son de otro país y de momento tienen la matrícula provisional. Hay quien saca unas matrículas provisionales para usar el coche, estas placas verdes de Sí, claro. a través de tráfico. Hay un poco todas las casuísticas. Intentamos dar todas las facilidades, eso sí que es verdad. E incluso con esto que hablábamos de recuperar matrículas, me he apuntado por aquí que se pueden llegar a... será muy raro, pero se pueden rehabilitar las matrículas que había en África, las provincias incluso estas que tenía sí. España en África. Sí, Divni, O Sahara... todas esas matrículas que había antiguas, si consta en el registro de tráfico, se pueden llegar a... Está cuando presentes en tráfico los papeles lo tienes que decir, claro. Bueno, conseguir el historial de una moto que ha estado matriculada en Sahara o Sea Dignity que es complicado, ¿eh? No es tan difícil. O sea, es difícil y sobre todo con muchas motos a partir de los años 50 yo me encuentro que no es fácil, pero a través de ITV, tráfico, hay de muchos vehículos que sí que se llega a conseguir documentación. Yo lo comento Sí, porque que os habrá tocado alguna vez, claro. me ha tocado alguna vez, incluso los bomberos de Huesca, un camión que tienen ahí para ciertas exposiciones. Para pruebas y alguna demás, cosa. sí. Sí, uno que lo tienen ahí de 1923. Jolines. Se pidieron antecedentes y conseguimos los antecedentes, incluso que en el 68 se había cambiado el motor. Le habían puesto otro motor de época, de un Ebro, que se hacía mucho en la época. Eso se ha llegado a saber. Entonces, que no den por sentado el que no, buah, esto es muy antiguo, no habrá nada. Ojo que hay que seguir los trámites legales para poder hacerlo bien y saber del coche lo que se pueda. Luego, otro punto que quiero comentar. Sí, dime. Ahora mismo los vehículos, sin estar hechos históricos, con estos plan pleber y todas estas cosas que ha habido durante muchos años, hace poco me vino un señor que tenía en su casa un coche, que en su día simplemente en tráfico o en el concesionario cuando se le pidieron solo la documentación dada de baja definitiva. Entonces, los vehículos que están dados de baja definitiva antes del año 2004, si no recuerdo mal, tú puedes darlos de alta por el procedimiento habitual. Vas a ITV, vas directamente allí, oye, que quiero rehabilitarlo. Ellos te miran el historial, te miran si lo pueden rehabilitar directamente y entonces, si no pueden, te piden una ficha reducida, que eso lo puede hacer cualquier ingeniero. ¿También lo podéis hacer vosotros? Nosotros directamente no. No. Si alguien nos pide asesoría o algo, le digo, Sí. oye, mira, conozco quién lo Sí, hace, digáis a puedo quien manda ayudarles, mails. Sí. eso sí. Y directamente se lo dan de alta, pero se lo dan de alta con su matrícula que tenía entonces y está circulando normal otra vez. Si luego lo quieren hacer histórico, pues cuando vayan a tráfico a darlo de alta otra vez, lo comentan, oye, que además lo quiero hacer histórico, entonces te lo hacen histórico. Entonces, hay muchísimas... Es un poco desconocido este tema. No, es que desde luego... Y hay muchas dudas, porque además ha cambiado la ley, era el decreto, salió nuevo, entonces ha habido muchos cambios que Yo te digo una no son cosa, fáciles. hasta las mismas gestorías que se dedican al tema del automóvil, Sí. en el tema del histórico van un poco perdidos, ¿eh? No, y incluso en tráfico. Incluso en tráfico depende, como en todos los sitios, depende qué
quien te toque. A mí me han venido ciertas reclamaciones de tráfico y le digo, oye, que creo que no lo estáis aplicando bien esta norma, aquí pone otra cosa en este Real Decreto. Por lo general los vehículos históricos es como una parte que no se tiene muy en cuenta, porque como no es lo habitual... Tampoco es una cosa... No es una muy habitual, claro, es muy específico, entonces mucha gente no tiene conocimiento ni está tan actualizada a lo que había antes. Y pues alguna cosa más... una cosa que te quiero comentar, por ejemplo, sí, dime. Yo que viajo, bueno, voy a Alemania todos los años a una serie de ferias y voy a Francia también, yo me traigo una moto de allí sin matrícula ni nada. Tengo mi contrato que me ha dado el señor, lo he pagado, sí, muy importante. paso la frontera. ¿Cómo hago eso, por ejemplo, que la moto no tiene una matrícula? ¿No hay a lo mejor datos en España o habrá datos? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Dime. Si compras un vehículo fuera, lo normal es que tenga algo de documentación. Puede ser que no, pero incluso a nosotros nos han llegado vehículos que no tienen nada, pero no tienen una documentación, no la han perdido, se ha roto. Me ha venido algún cliente, por ejemplo, oye, que es que el abuelo se trajo un coche de Suiza mientras estuvo allí, se quedó en la cochera y no hay nada. Hemos pedido esta matrícula a tráfico de Suiza, vamos a decirlo así, y es que no han encontrado nada. Pero se puede hacer, se le puede llegar a dar todos los papeles, se puede matricular, tenemos que hacer nuestro anexo 1, que es lo que hacemos nosotros, principalmente, se hace, va a ITV, se le consigue una documentación nacional y ya luego vas a tráfico, pagas tus tasas, tu aduana, si corresponde, tus impuestos, tendrás que ir al ayuntamiento a pagar el impuesto de matrícula, o sea, de circulación, si lo que te pidan en tráfico, pero eso ya es tráfico. Pero nosotros, el primer paso somos nosotros y el poder hacer ese trámite, conseguir esa documentación para que ITV te pueda expedir una documentación del propio vehículo. Eso es yo te voy a poner un ejemplo. A ver, ponme más ejemplos, los que quieras. Por ejemplo, yo tengo 3 plazas de garaje, vamos a suponer que no las tengo. Y alguien me dejó ahí un coche ahí hace 15 años, sin matrícula, sin papeles, sin nada, pero tengo un pequeño papel de compra-venta. ¿Qué hago ahí? Porque es un coche... Tienes el compra-venta, eso la propiedad te la va a pedir tráfico, 100%, sí. Eso pasa, eso lo necesitas. Que ahora vamos a comentar otro caso que pasa mucho. Tendrías, si no hay matrícula, no hay nada. Por número de bastidor, tendrías que ir a tráfico a pedir antecedentes. Es un coche extranjero de Estados Unidos. Pues si es extranjero, hay que hacer me parece que lo que pone el decreto es que hay que hacer las averiguaciones legalmente establecidas, que generalmente es tráfico, o ITV, preguntar, oye, de este bastidor, si no hay absolutamente nada, pues directamente vienes a nosotros, hacemos el anexo 1, se inspecciona el vehículo, se intenta saber por el número de bastidor, se intenta decodificar, por la placa de fabricante, con todo lo que haya en el coche, toda placa, toda pegatina, con todo se puede llegar a saber, porque en algunas ponían los años de producción, en otras te dan las masas técnicas, en otras no te pone nada, hay vehículos que las tienen pintadas, o incluso los números de chasis, de haberlos pintado tantas veces no se encuentran, pero están en el coche y simplemente hay que rascar, que hay mucha gente que es un poco reacia, que es que lo tienes aquí y en ITV nosotros te lo tenemos que pedir porque es necesario para hacer el informe y en la ITV te lo van a comprobar y si no hay número de bastidor no vas a poder hacer nada. Tiene que haber bastidor. Tiene que haber bastidor, sí o sí. En algún lado tiene que estar. Tiene que estar. Ciertos coches por fábricas se llega, por documentación antigua, se identificaban de otra manera. Pero son muy concretos. Un coche, por ejemplo, del año y incluso 60, aquí hay americano. Nosotros que podemos también, podemos retroquelar esos vehículos, o si están deteriorados. Pero siempre, en nuestro caso es siempre condicionado a luego hacer un anexo 1 para hacerlo histórico. Porque la acreditación que tenemos es para esto. No podemos hacer un retroquelado genérico como pasa, porque muchas veces estos coches que se usan poco van a ITV a pasarla directamente y le dice el de ITV, es que el número de bastidor lo tiene estropeado. No se lee, es ilegible, se ha estropeado por deterioro. Entonces tienen que hacer una reforma y un procedimiento que la propia ITV les indicará cómo hacerlo. ¿Vosotros también colaboráis para eso con ITV? Es que hay nosotros, si es ese caso, no. Si me viene el vehículo y ya está el bastidor, no se encuentra o lo que sea, nosotros tenemos un procedimiento propio para poder hacerlo, pero condicionado siempre a la matriculación histórica después. Siempre, porque no podemos hacerlo de otra manera. Otro caso, hay mucha gente, yo que vivo en un pueblo, ¿sí? Que tenemos o tienen mobiletes de estas viejas. Eso te quería comentar. Ciclomotores que en tiempos ya se dieron de baja y están ahí medio abandonados. Sí, porque esto? Lo que pasó, estaba hablando todo el rato del anexo 1, pero este propio Real Decreto ha sacado un anexo 2, que es un certificado reducido de esto, por decirlo de alguna manera,
para poder rehabilitar todos esos ciclomotores que no se pasaron a la matriculación normal. El que tiene matrícula amarilla, que tiene más de 30 años, lo mismo, va a tráfico 20 euros y lo hacen histórico. El que no, tiene que hacer primero este certificado reducido, que es más barato evidentemente, entonces lo hacemos nosotros, va a ITV con eso, le dan la documentación, hace el ciclomotor histórico y la suerte de los ciclomotores es que ya no tienen que pasar más ITV. Anda, al hacerlo histórico para nada. Los ciclomotores que están hechos históricos, tanto unos, aunque tengan tanto en 20 tráfico, como tienen 30 años. No, tienen que tener 30, ¿eh? 30, bueno. O sea, Sí. primeramente No, 30. Estos que he visto tienen todos más de 30 Sí, años. todos. La mayoría de los que hay por ahí sin matrícula y todo tienen más de 30. Lo único complicado con esos es que todavía hay algunos que si no hay ningún papel, no hay nada, es imposible saber nada de ese vehículo. Tú tienes 30 años, vamos a decir, pero ese vehículo imagínate que se fabricó hasta el 97, hasta el 98. Yo no sé si el tuyo empezó a fabricar, ¿es de los del 92 o de los del 97? Casi todos que te digo yo. Hay alguno del 97, el 98, 99, 2000, todavía hay alguno por ahí que todavía no tienen los 30 años. Entonces, claro, si no hay nada, te tienes que ir al periodo de producción. Entonces, si el periodo de producción es los últimos, y no hay manera de saber, ni con un papel de un seguro, ni un papel del ayuntamiento, no hay nada. Esos de momento los tenemos un poco en stand-by, porque hay que estudiarlos un poco más, hay que mirarlos bien. No, pero por lo general, sobre todo las marcas españolas como Montesa, Bultaco, sí, todas esas sí, eso no hay ningún problema. Tienen su número de bastidor y hay unas tablas que te puedes decir hasta el año y el tipo, los modelos que se fabricaron en ese año exacto. Eso no hay problema. No hay problema. Luego también este nuevo Real Decreto lo que ha hecho es ampliarnos el trabajo a nivel nacional. La acreditación de ENAC, que es lo que acreditan a laboratorios y a ITVs, nos lo ha ampliado, es nacional. O sea, ya te obliga, dieron un periodo de gracia, ya se ha acabado, entonces si quieres hacer esto de los históricos, tienes que tener esta acreditación y ella es nacional. Vosotros la tenéis, ¿no? Nosotros la tenemos. Lo que ha pasado es que hay muchos laboratorios que eran más caseros o más ingenieros que hacían este tipo de trámites porque se podía hacer legalmente, ya no se han dado de alta, ya no se han acreditado. Entonces, claro, todavía hay menos laboratorios, entonces nos viene más trabajo a nosotros. Yo me acuerdo que cuando se cambió la ley, vosotros estuvisteis un tiempo hasta que realmente estuviste ahí en un impasse que estabais preparando. Lo que ocurrió fue que esta acreditación, la propia entidad acreditadora a nivel nacional nos dijo, oye, no podéis usar la antigua para esta, hasta que no tengáis la nueva no podéis emitir informes. Y entre que se realizó la inspección por su parte y se nos concedió esta acreditación, me parece que fuimos los primeros o los segundos de España que nos la dieron, pero entre que todo eso, pues no se pudo emitir informes, por dirección, por cosa de ellos, que nos dijeron, oye, no podéis hasta que no nos lo demos. Tienes que tener una cantidad de trabajo bestial. Ahora hay muchísimo. Y no hemos comentado lo de las reformas del anexo 3 lo hemos comentado un poco por encima. Sí. También decir que si ahora una persona quiere modificar un vehículo histórico, está el anexo 4, que deja simplemente las reformas para volver a origen. O sea, es mucho más complicado conseguir un anexo 4, pero se puede llegar a hacer. Si, por ejemplo, tú tienes un Golf de los primeros y le quieres poner los paragolpes del Golf GTI, de esa época, podrías hacerlo. Pero ya otro tipo de reformas, no, que le quiero poner un enganche, no, que le quiero... Pues si en la época existía y consigues el enganche de la época y eso, pues igual sí, pero no. Pero en principio no. Y luego decir también que los vehículos históricos no se pueden usar para actividades comerciales, para uso diario, para trabajar, ese tipo de cosas. Hay una serie de condicionantes. Se cae un poco también. Pero se sobreentiende, ¿no? Pero hay gente que puede hacer un camión histórico para ahorrarse impuestos o para pasar menos ITVs y dice, no, es que yo lo sigo usando para mi trabajo. Y no se puede. O para entrar en la zona de bajas emisiones también. O entrar en la zona de bajas emisiones. Lo puedes usar como recreativo, porque en algunas ciudades se puede entrar en las zonas de bajas emisiones, pero depende de cada ayuntamiento. Muy bien. Así que eso es todo. En cuanto al tema de vehículo histórico, ¿nos hemos dejado algo en el tintero? Que tienes unos apuntes ahí maravillosos, Eduardo. Yo creo que no nos hemos dejado nada, creo que hemos comentado todo. Bueno, vosotros estáis en Plaza. Estamos en Plaza. Desde 2007, ¿eh? Sí. ¿En qué calle, por qué zona está más o menos? Calle Manfredonia 10, nave 5, pero vamos, la calle Manfredonia al final, que es una calle sin salida, ahí se puede, cerca de Picolín y la parte de arriba de Plaza. Entonces, bueno, y ahora hablamos un poco general, ¿qué más hacéis en ese laboratorio? Pues mira, lo que nosotros hacemos también es, sobre todo, y de lo que más trabajo hay, es de las reformas. Tú modificas un vehículo, hay un manual de reformas, que por eso también viene también lo de los históricos, porque nos está ocurriendo en muchos vehículos históricos que llevan un enganche, llevan un cambio de clasificación, hay un manual de reformas que tipifica las reformas que se le pueden hacer a los vehículos. Entonces, esas reformas
De manera genérica, hay algunas que te piden certificado de taller, otras te piden informe de laboratorio, otras te piden proyecto técnico de un ingeniero. Todo eso nosotros hacemos el informe de laboratorio porque yo le quiero, pues antes los coches tuning estos que había, ¿no? O le quiero poner un enganche, o le quiero cambiar de caja cerrada a caja abierta, o ese tipo de reformas nosotros tenemos todo el manual y podemos hacer todas las reformas. Dar el informe, quiero decir, el informe de Oye, yo me conformidad. compro, por ejemplo, una T6, una furgoneta Volkswagen, y la Sí. quiero camperizar porque ahora está todo el mundo loco. Está loco con las Desde el tema del camperizaciones, coronavirus, sí. está todo el mundo con las camperizaciones. Además eso ha cambiado hace poco también. Sí, ha Explícanos cambiado un y ahora, si no recuerdo mal, las furgonetas que estaban catalogadas como N1, que era de transporte, creo que se pueden hacer vivienda. No estoy seguro, pero tenemos que mirar bien, hay que mirar cada caso sobre todo, porque esto Sí, cada y caso vale es- para los históricos, pero cada caso es único, ¿eh? O sea, parece que dos vehículos son iguales, o mi primo, o mi tío ha hecho esto. No, trae la documentación, miramos a ver qué hay que hacer, y sobre todo, antes de hacer nada, tanto en históricos como aquí, como rehabilitar, como reformar, como tocar un coche, primero preguntar a ver si se puede y cuál es la mejor manera de hacerlo para que luego no nos encontremos con problemas en tráfico, en ITV, porque hay algunos vehículos que se pueden llegar a quedar un poco en el limbo. Sí, porque hay coches. Y es difícil sacarlos de ahí, ¿eh? Yo tenía un sobrino que tenía una Volkswagen, la camperizó, llegó a la ITV y le dijeron, de esto nada. Vacíe usted toda la furgoneta, déjela como está y pasaremos la ITV. Es que lo que pasa es que los papeles tienen que, o sea, lo que es la documentación del vehículo tiene que coincidir con lo que tiene el vehículo. Entonces, o la vuelves a como estaba o lo ilegalizas. Pero el problema de legalizarlo es que hay veces que no se puede. Porque cumplen unas normativas y entonces depende de qué transformaciones, esa normativa y ese vehículo era legal, entonces te has cargado esa normativa, te has cargado una homologación, has estropeado algo que ha hecho el fabricante pensando en las leyes vigentes y entonces ya no se puede, o sea, no se puede revertir. Entonces o lo vuelves a dejar de origen o es que no, nadie te lo va a poder certificar. O sea, antes de camperizar, que vayan a vuestro laboratorio. Camperizar o prácticamente lo podemos extender a cualquier cosa, salvo pues, cosas generales como un enganche, unos neumáticos o algo así, porque claro, luego también tenemos nosotros capacidad de, oye, que le he puesto unos frenos más grandes al coche, que le he metido una suspensión y lo he bajado tanto, los todoterrenos, que ahora hay mucho todoterreno, que lo he subido unos 20 centímetros, bueno, barbaridades que nos encontramos. Si te pasas de unos límites y unos estándares, hay que hacer una prueba de frenada, hay que hacer una prueba de dirección, porque ya te sales de lo homologado. Entonces hay que volver a verificar que ese vehículo cumple con lo mínimo para poder circular por la calle. Y hay unos reglamentos que te marcan unos límites, entonces a nivel europeo, ya no es ni nacional tampoco. Más ejemplos, yo tengo un 600 y ahora mucha gente le está poniendo a los 600, que llevan frenos de tambor adelante, Sí. frenos de disco. ¿Qué hay que hacer en este caso? Primero ir a vosotros y preguntar, lógicamente. Primero preguntar, si lo haces de manera, porque además creo que en algún caso nos ha pasado, si lo haces de manera por reforma, vas a necesitar el ensayo de frenada, un ensayo de freno de estacionamiento, porque claro, el freno de mano probablemente van atrás y lo has modificado. Necesitas esos dos ensayos que hacemos nosotros, el informe de conformidad, vas a necesitar el proyecto del ingeniero que avale toda esa modificación, el certificado de taller del taller que te haya hecho esa transformación, y con todo eso vas a ITV y le dices, oye, tengo este informe, he puesto esto al coche, a ver, déjame ver el informe. Ellos comprueban todas las documentaciones, vas con el vehículo, comprueban ellos también lo que sea necesario en ITV, y en la ficha técnica te pondrán, el vehículo se ha transformado quitando frenos de tambor traseros a frenos de disco. Pero necesitas hacer todo ese proceso y sobre todo cuando entran los ensayos se encarece más. Eso también hay que avisarlo. Hablamos del tren delantero, pero bueno, bueno, tren delantero, trasero, lo que sea, sí. Sí, eso sí. Lo que oí una vez, que fíjate tú, aún ya hablo hace días, al 600 le pasaron de 5 plazas a 3, al variar el sistema de freno, fíjate tú. No, de eso sí que no soy conocedor. No, pues eso es sí que que me sorprendió conocedor. porque me lo dijo un muchacho. En una feria que fui un día vi que el 600 con unas llantas muy bonitas, llanta 13, ya le habían puesto en vez de 13, era el freno disco de Yostar, sí, pero... Podría ser, esto es una conjetura. Una sugerencia, sí. Sí, podría ser que nos pasa también con enganches, con ciertas cosas, que los vehículos cuando se homologaban, sobre todo anteriormente, los pesos, el peso del vehículo no eran fieles al vehículo o había otras normativas, podemos decirlo incluso así. Entonces, cuando tú modificas un vehículo, si se te pesa, se mide, se vuelve a hacer todo otra vez, igual el vehículo tiene una capacidad técnica de llevar 1000 kilos, pero pesa el coche ya 800. Entonces dices, a nivel legal, una persona en un vehículo son 75 kilos. Entonces, si le metes 4 o 5 plazas
y pesa 800 más 75 más 75, te estás pasando de técnicamente el coche, el fabricante dijo que aguantaba 1000. Entonces muchas veces la solución es decir, oiga, mira, te anulo una plaza y entonces cuando tú vayas con el coche cargado sigues cumpliendo técnicamente lo que aguanta el coche. Muchas veces ese podría ser un caso, puede haber otros, no te digo que no. Y sobre todo eso, preguntar antes de hacer nada. Y nosotros ya nos dedicamos a labores un poco más, bueno... ¿Alguna cosita más que hagáis en el laboratorio? Sí, eso te iba a decir, homologaciones individuales. Lo que pasa es que solo las hacemos de vehículos completados para conseguir una homologación nacional. ¿Me traigo un coche de Alemania y lo quiero hacer? Eso no. O sea, son vehículos que se producen aquí de manera única y solo de las categorías NIO, que son camiones y remolques. Eso es lo que hacemos, que también hay bastante trabajo ahí. Y ya hacemos otras cosas menores, por ejemplo con Leci Trailer, que son muy conocidos aquí. Una empresa, madre Por mía. eso son muy conocidos. Ensayos de carrocerías, ensayos de embancada, de piezas, de componentes, una protección trasera de un camión, una protección lateral, un ensayo. Realmente somos un laboratorio de ensayos. O sea, el nombre y las acreditaciones son de laboratorio de ensayos. Y luego ya pues te acreditas de cada parte de lo de reformas, y cada año hay que pasar una auditoría. Entonces es bastante interesante, no estamos, ya te digo que no nos aburrimos, tenemos bastante trabajo en todas las áreas. El trabajo tiene muchísimo, desde luego. Es muchísimo. Pues muy bien, te agradecemos mucho, Eduardo, tu presencia. Aquí tienes tu casa, lo que quieras algún día te puedes venir y si hay algún cambio de normativa o quieres cuando queráis. Apuntar alguna cosita más. Y bueno, ahora pues seguimos un poco con el programa. Ya Eduardo nos ha dejado muy claro todo lo que es el vehículo histórico, las legislaciones, todo lo que serían los diferentes aportes técnicos que tienen ahí en su laboratorio ahí en Plaza. Y ahora vamos a tocar un tema pues muy sencillo que otras veces, ya lo hemos tocado una vez me parece, que es como reparar pequeñas grietas y pequeños fallos que pueden tener pues, nuestras piezas del coche, los paragolpes sobre todo, que aparcando muchas veces hacemos una raya, le hacemos una pequeña rajita y tal. Tenemos un vídeo de Centro Zaragoza, lo pasamos enseguida y enseguida volvemos con ustedes. Muchas gracias. Hola a todos. Continuamos con un nuevo vídeo relacionado con la reparación de plásticos. Fijaos, ¿cuál creéis que son las piezas que resultan más dañadas habitualmente en los vehículos? Sí, son los paragolpes, que en teoría paran los golpes. Estas piezas pueden presentar daños como arañazos, deformaciones y grietas. Con ayuda de Alberto vamos a ver cómo se repara una grieta o fisura en un paragolpes. Y además lo vamos a realizar con el método de soldadura, que es el más recomendado en estos casos. En primer lugar, identificamos el material de la pieza de plástico. Buscad en la cara interna de la pieza el código marcado entre estos símbolos. En este caso, las siglas nos dicen que se trata de polipropileno con EPDM. Esta identificación es muy importante siempre que se repare mediante soldadura, ya que determina tanto el material de la varilla de aportación, que debe ser el mismo que el de la pieza, como la temperatura de soldadura, que debe adecuarse al plástico a reparar. Mirad, en esta tabla vemos que el polipropileno necesita una temperatura de soldadura de 300 grados centígrados, que regulamos en el soplete de aire caliente según las tablas del propio equipo. Empezamos a trabajar en la pieza y lo primero es la limpieza, eliminando la grasa, polvo o suciedad que pueda llevar. Vemos que antes de producirse la grieta, el material se ha deformado un poco, por lo que antes de soldar la varilla aplicaremos calor y presión en la zona con el mismo soplete de aire caliente, pero sin boquilla. Seguidamente, taladramos con una broca de 2 o 3 milímetros de diámetro los extremos de la grieta, para evitar que ésta se siga propagando y para eliminar tensiones internas. Lijamos la cara exterior en la zona a reparar y posteriormente eliminamos los restos de lijado. Con una fresa de forma cónica realizamos un lijado en forma de V a lo largo de toda la grieta, tanto por la cara exterior como por la cara interior, y eliminamos los restos mediante soplado con aire a presión. Después, alineamos y pasamos a lo largo de toda la grieta el soplete con la boquilla en forma de cuña. De esta manera, ensamblamos y fijamos ambas partes. Fijaos en la posición de la boquilla, si la inclinamos demasiado podríamos arrastrar el material.
Seleccionamos la varilla del mismo material que la pieza y la preparamos con un corte oblicuo en un extremo y rascando su superficie para eliminar impurezas. Colocamos el adaptador para soldar en el soplete y en la cara exterior acercamos la varilla por el extremo cortado al inicio de la grieta. Realizando un movimiento de abanico con el soplete, conseguimos llevar a estado pastoso tanto la varilla como el material de la pieza para comenzar la unión. Guiamos la varilla a lo largo de la grieta hasta completarla, ejerciendo presión en sentido vertical y de forma perpendicular a la superficie de la pieza. Completada la unión, dejamos enfriar, cortamos la varilla sobrante y realizamos las mismas operaciones por la cara interior. Es decir, preparar la varilla, puntear con la boquilla en forma de cuña, soldar la varilla a lo largo de la grieta y cortar el sobrante tras enfriarse. A continuación, reforzamos la unión por el interior, soldando 2 cordones adicionales de varilla a ambos lados del cordón principal. Por último, solo nos queda eliminar el material sobrante y nivelar la superficie en la cara exterior. Desbarbamos el cordón pasando la fresa con forma cónica y después lijamos la zona preparándola para el proceso de pintado. Recordad que mediante el sistema de reparación de soldadura vamos a conseguir mayor resistencia en la unión frente a otros sistemas. Pero tened en cuenta que este método es posible únicamente con termoplásticos, que por otra parte son la gran mayoría de los empleados en la carrocería de un vehículo. Y para obtener esa unión resistente deberéis controlar perfectamente 3 parámetros fundamentales: la temperatura de soldadura, la presión ejercida y la velocidad de avance. Ya sabéis, la práctica siempre funciona y, por supuesto, tened siempre presentes las medidas de seguridad e higiene. La presencia de los plásticos en el automóvil sigue creciendo, así que un buen conocimiento de estos materiales y de sus procesos de reparación es imprescindible para ofrecer un buen servicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pues muy bien, con estas imágenes y estos, todo este tema tan ilustrativo que Centro Zaragoza nos prepara, muchas veces, pues bueno, a lo mejor a algunos les dirá, eso es muy complicado. Bueno, pues yo sé que hay mucha gente manitas que seguramente van a probar y van a hacerse pequeños arreglos en el coche sin ningún problema. Con esto los dejamos y pasamos a la publicidad. Muchas gracias. Bien, estamos aquí en la segunda parte del programa. Vamos a retomar imágenes que grabamos hace mucho tiempo, hace pues igual 15 o 16 años, y vamos a hablar de pilotos que ahora muchos de ellos o varios de ellos están corriendo en el campeonato del mundo, bien sea de Superbike, bien sea de Moto 2, o estén a punto de dar un paso muy hacia adelante. Son pilotos que han corrido aquí en Aragón. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de nuestro Miguel Bernal, también tenemos a Benaz Fernández y tenemos pues bueno, a Unai Orradre, pilotos que cuando venían aquí a correr a Aragón pues tenían escasamente 7, 8, 9 años, y seguramente les va a sorprender cómo hablan estos muchachos. También les vamos a poner unas imágenes de cómo son ahora. Entonces tenemos, estos muchachos estaban corriendo pues en estas categorías muy pequeñinas de minimotos, en el circuito de Zuera, que es un circuito pues bueno, ya muy... lleva haciendo todo tipo de competición de karting y sobre todo de supermotar y minimotar en diferentes categorías pequeñas. Lógicamente no es un circuito que no podemos meter una moto de MotoGP de 1000 centímetros cúbicos porque no es lógico, ¿no? Entonces este tipo de carreras se llevan haciendo durante muchísimo tiempo y aquí pues hemos visto pues cómo estos chavalitos, también no hemos nombrado, pero Víctor Cubeles, que es un piloto de Zuera, que hace poco lo nombramos aquí, que va a ser apadrinado este año por Jorge Lorenzo, nada más y nada menos, que le habrá visto al muchacho ahí, porque ya en aquellos tiempos prometía. Entonces les dejamos con estas imágenes y ahora enseguida pues vamos a pasar ya, si te parece bien Héctor, nos vas poniendo, vamos hablando de los pilotos, en primer lugar, pues eso, ponnos alguna fotografía de los muchachos como hemos dicho. Vamos a ver, por ejemplo, este es Miguel Bernal. Bueno, aquí aún no es actualmente, pues una foto a lo mejor de hace 2 o 3 años, pero luego lo veremos con 7 años, cómo nos sorprendía el muchacho, cómo andaba ya y cómo él por sí mismo iba organizándose la carrera, iba marcando los pasos, que si espero alguna curva, que si lo estudia adelante, porque es llegará lejos seguramente Miguel Bernal. También tenemos
Unai Orradre. Unai Orradre es un piloto de Alfaro que venía, recordamos, hace muchísimos años a correr con su madre al circuito de Zuera, ha corrido en Moto2, ha corrido en Superbike también, es un piloto oficial, es un piloto que yo creo que también llegará muy lejos porque tiene, vamos, una gran profesionalidad. Otros pilotos, como en este caso, estamos viendo a Benaz Fernández, que lo van a ver ustedes luego con 7 años, que no se parece en nada cómo corría y cómo andaba. Y ahora les vamos a dejar, pues eso, les dejamos con unas entrevistas. Ya les digo, van a salir a diferentes pilotos, va a salir Víctor Cubeles, Benaz Fernández, Unai Orradre, Miguel Bernal y otros más que estaban en aquel momento participando, que posiblemente algún día también sean grandes pilotos. Les dejamos con nuestras imágenes. Muchas gracias. Aquí en Zuera, en el Motorbike Festival, bueno, también aparte de lo que es correr pilotos de la región, se corre un campeonato. ¿Cómo se llama tu campeonato, Luis? Se llama la CAP Dani Rivas. Vale, ¿cuántos pilotos tenéis? Pues tenemos 21 pilotos repartidos en 2 categorías, mini GP y mini motos. ¿Son de toda España? Sí, se ha hecho una selección a inicio de temporada y son de toda la zona geográfica de España, de todas las comunidades. Y con esos niños seleccionados estamos haciendo un campeonato de 5 carreras, que esta es la última. ¿Qué tal los chicos? ¿Se portan bien? Sí, la verdad que estamos encantados, hasta los padres también se portan bien y el nivel que está teniendo la competición es muy alto. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, nosotros. Estamos con Gregorio Gasca. ¿Qué tal te ha ido la mañana, Goyo? Bueno, la mañana pintaba fea, tiene una caída en el warm-up, solo he podido dar 2 vueltas y he salido el último. Luego en mi categoría pues he ido remontando y he estado segundo. He ido de menos a más, estoy contento porque termino primero del campeonato de Navarra, segundo del zona norte y que la temporada está cumplida. Ahora pues veremos lo que hay para el año que viene y a ver lo que hacemos y dónde estamos. ¿Has corrido con qué moto? Con una IMR en minimotas limitadas. ¿Sabes? 160, 4 tiempos. Bueno, son divertidas las motos, ¿verdad? Sí, he hecho buena carrera, es una categoría económica que para empezar, a lo mejor para las jóvenes promesas, pues está bastante bien. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Javier López Malo, ¿verdad? Sí. ¿Qué años tiene Javi? 8. 8 años. ¿Cuántos años llevas corriendo en moto? 5, 4. 5 años por ahí, más o menos. ¿Qué tal los estudios? ¿Bien? Bien. ¿Qué curso estudias? Segundo. Segundo, bueno. ¿Qué tal ha ido la carrera? ¿Cómo ha ido hoy? Bien. Sí. ¿Cómo has quedado? En la primera de la promo, delante del penúltimo de mi moto y el tercero. Vale, pues venga, muchas gracias. Minimotas limitadas. Muy bien. ¿Y cuántos años llevas corriendo en moto? 2. ¿Cuántos? 2. 2. Bueno, ¿la moto con la que has corrido cómo es? Es una RAP Perimetral de 2014 y estoy muy contento con ella, la verdad. Has respondido a la moto, ¿no? Esta última carrera nos ha costado porque el motor estaba un poco fastidiado, pero ha respondido muy bien toda la temporada, sí. Vale, muchas gracias, Iván Majo. Nada. Miguel Bernal. ¿Cómo ha ido la mañana, Miguel? Muy bien. ¿Cómo has quedado? En la primera manga de la 90 he salido segundo, o sea, me he ido muy atrás toda la manga, cuarto. Y luego han llegado las 2 últimas vueltas y he empezado a pensar y he cogido cuando quedaban 2 vueltas, he adelantado a Gonzalo y luego he adelantado a... ¿Quién era? A Axel. Vale. Y al final has quedado segundo. Sí. Y la segunda manga también has quedado segundo, que te he visto que has quedado segundo, ¿no? Sí. En Bueno. la minimoto me juego el campeonato contra Javi y he querido asegurar quedándome segundo. Vale. ¿Qué años tienes? 7. 7. Vale. ¿Te vas a correr el próximo fin de semana en Motorrun? Sí. Venga, que tengas suerte, bien. Muchas gracias, adiós. ¿Qué llamas? Víctor. ¿Víctor Cubeles? Sí. Víctor, ¿qué años tiene Víctor? 6. 6. Oye, ¿y en qué colegio estudias? En San Gabriel. A ver, muy bien. ¿Eres de Zaragoza? Sí. Sí, bueno. ¿Cómo te ha ido la carrera, Víctor? Bien. ¿Cómo has quedado? Primero. Primero, ¿en qué categoría has corrido? En minimoto. Minimotar, vale. Oye, ¿te gusta mucho correr en moto? Sí. ¿Este circuito te gusta? Sí. Bueno, pues venga, muchas gracias, Víctor, ¿eh? Venga. Con Axel Sancho de Fuera, has corrido en la categoría de
65 y 90. Ah, ¿has corrido en 2 carreras? Sí, ¿Qué te ha ido bien? bien. Aún me queda una mangal y la 90 y la 65 ya he acabado. ¿Tienes 2 motos para correr? Sí, ¿Qué 2 motos tienes, Ángel? la 90 y la 65, una KTM y una Promo 90. Oye, aquí en Zuera hay mucha afición al motocross. Tú el motocross no te da mucho, ¿eh? Sí, yo compito en motocross también. Ah, madre mía, qué bien. Pues venga, ¿qué tal los estudios, Axel? Bien, ¿También? ¿Eh? ¿Cómo se llama tu profesor? profesora Elena. ¿Tu profesora cómo se llama? Elena. Venga, saludos para Elena. Amigos, ¿tú cómo te llamas? Yo, Sí. ok, ¿Y de dónde eres? Pamplona. De Pamplona. ¿Qué tal ha ido la carrera? ¿Bien? Sí, ¿En qué categoría has corrido? en 65. Bueno, ¿y qué tal? ¿Es divertido esa categoría? Sí, ¿Has corrido muchas carreras este año? sí. Vale. Bueno, y aquí tenemos al amigo, al animador. ¿Cómo te llamas tú? Sergi, Sergi, ¿de dónde eres de? Manresa. En Manresa. ¿Hay mucha afición en Manresa a las motos? Bueno, un poco, depende. Venga. Depende de quién. Pues muchas gracias, chicos. Adeu. Estamos con Unai Orradre, toda una leyenda aquí en Zuera, en el mundo de las categorías infantiles. Unai, ¿cómo va? Bueno, muy bien. Este año estamos compitiendo en el Campeonato de España en la categoría 85 y en el CEP con una R3, en el Super Sport 300. ¿Y cómo te ha ido las dos categorías? Pues en el Campeonato de España de 85 hemos quedado segundos y en el de la 300 terceros. Vale. Aún sigues viniendo aquí afuera a correr, por lo que veo. Sí, hacemos alguna carrera de este campeonato para entrenar, para nos viene bien para los nacionales. ¿Tú eras De La Rioja, ¿no? de Alfaro, de La Rioja. Claro, La Rioja. Ahí hay más afición al motocross, ¿no? Sí, estuvimos un año en la Federación de La Rioja, pero sí tenía más afición al motocross. Bueno, Unai, venga, que tenga suerte, ¿eh? Vale. Chao. En Zuera, estamos en Zuera con Mario Mayor de Tudela. ¿Cómo ha ido la carrera, Mario? Bien, ha sido una carrera de pensar mucho. Al final conseguí la victoria. Hombre, Vale. ¿Has corrido muchas carreras aquí en Aragón, en Zuera? sí, bastantes. 5. ¿Con qué moto corres, Mario? Con una KTM 85. ¿Va bien? Sí, va bien, no me puedo dejar. ¿Quién te la arregla? Me la arregla mi padre y David, un chico de un mecánico de Corella. Venga, muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Peñat. ¿Cómo? Peñat Fernández. Peñat Fernández. Bueno, ¿qué años tienes, Peñat? 9 para hacer 10. Vale. ¿En qué carrera has corrido, Peñat? En la 65. En En la 65. la 65. ¿Cómo has quedado? Quinto en la general y segundo en mi categoría. Vale, pues. ¿Es divertido correr aquí en Zuera o qué? Sí. Gracias, Peñat. Bueno, estamos con Marcos Sánchez de Teruel. ¿En qué categoría has corrido, Marcos? En minimota 65. ¿Y cómo te ha ido? Pues bastante bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has quedado, pues? Dime. Pues de 20 he quedado el 16. Bueno, está muy bien. Saliendo ¿Qué al años tienes, 17. Marcos? 12. ¿Y qué estudias? ¿Qué curso estudias? Primero de la ESO. Primero de la ESO. ¿También los estudios? Sí. Venga, ¿qué te gusta más? ¿Las motos o estudiar? Las motos. Las dos cosas están. Eduardo, ¿tú tienes coche? Sí. ¿Coche Tres. o moto? Coche. ¿Qué coche tienes? Tengo 3. ¿Tienes 3 coches? Madre mía. Tengo un Golf 1.9 TDI, de esos antiguos, un Golf 4. El más cuadrado de todos, el primero. Tengo un Toyota Paseo. ¿Cómo es el Toyota Paseo? Es un Toyota que se fabricó entre el 90 y el 97. Es un coche bastante antiguo, muy poco conocido, parecido a un Corolla de la época, pero en coupé. España se vendieron muy pocos, ¿eh? Muy poquitos. Y tengo también un MX5, uno del 2006, un descapotable. Ah, buen pepino también, Sí, ¿eh? no sé Madre si, mía. me imagino que sabes cuál es, que es muy conocido. Muy bien, pues eso, hemos visto estas imágenes. ¿Qué te parece que estos chavalines, de verdad, que empezaron corriendo con 7 años ya, y a algunos le preguntamos, con 7 años, ¿y tú cuánto tiempo llevas corriendo? Y yo, pues llevo corriendo ya 3 años, o sea, la mitad de su vida, ¿eh? Sí, no, corren desde muy pequeños. Ahora que lo he visto anecdóticamente, yo es que estaba allí, en el circuito de Zuera, yo era comisario en esos tiempos. En sí, el me comentaste. 12, sí. 13, 14, ¿A por ahí estuve. ¿A quién has visto correr ahí en Zuera? Yo en Zuera, de motos no recuerdo, porque sí que hacía carreras de minimotos e incluso las 24 horas de Vespa, esas cosas. Pero yo vi a Verstappen, vi a Russell, a Stroll, a Carlos Sainz, a todos esos que os sonarán que están ahora en la Fórmula 1. Joder, fíjate. Vi a unos cuantos, no sé si recuerdo alguno más, pero esos seguro que estaban. Has estado vinculado también al mundo del Sí, automóvil yo es que con los desde siempre, coches prácticamente. desde pequeño, desde siempre.
Sí. Pues muy bien. ¿Qué les voy a comentar? Después de ver a estos muchachos, tenemos unas imágenes. Hay una moto, fue la primera que se llegó a fabricar a nivel comercial. Es una Benelli 6, una Benelli 6 cilindros, italiana, lógicamente, 6 cilindros, 6 tubos de escape, 3 carburadores, una maravilla de moto de ingeniería. Entonces, esa moto es de Rafa Lombard, que colabora muchas veces con nosotros, y tenemos unas imágenes que yo creo que disfrutarán con ellas. Les dejamos con estas imágenes y luego volvemos ya para despedir el programa. Muchas gracias. Muy bien, estamos con Rafa Lombard, que nos está enseñando una profesional moto, una moto única prácticamente, que hizo a principios de los años 70. Rafa, ¿la moto tenemos delante? Es una Benelli 756, se puede leer perfectamente en los carteles. Tiene la singularidad de que es la primera moto de 6 cilindros que se vendió al público en general para poderla matricular. Una moto de carretera. Hubo motos de 6 cilindros anteriores, pero eran todas de competición. El 1974, esta es del 76. Y en España hay una circunstancia curiosa, y es que debido a que en esos años no se importaban apenas motos japonesas en España y había mucho deseo por parte de los motoristas españoles de tener motos con varios cilindros, sobre todo con 4, la Honda 7,5 no se vendía prácticamente ninguna japonesa, excepto en Canarias o Ceuta y Melilla, por diferente régimen comercial. Entonces la gente compraba Benellis, y en Europa, en cambio, como se vendían japonesas, eran más baratas que las Benellis, y además eran de mejor calidad, y por eso se vendieron muy pocas Benellis en el mundo en general. Era una moto cara, una moto muy elitista, y por eso España se ha convertido en una reserva natural de Benellis 750 como esta. Y el gran detalle, o de muchísima importancia para los que apreciamos esta moto, es que en Valencia hay un aficionado profesional que tiene un taller que se llama Benelli Club de España. Él es el responsable técnico de ese taller y lleva 40 años trabajando y restaurando estas motos. Él ha retabillado todas las Benellis que ha habido en España, bueno, todas no, porque siempre siguen saliendo, y las ha restaurado y las comercializa. Es Enrique Martínez Santamaría. Y la suerte de los que tenemos Benelli es que tenemos un servicio completo. Tiene todas las piezas que necesites, hace modificaciones, mejora los detalles que no eran tan perfectos en origen. Y así como hay otras marcas clásicas como Morini o La Verda que no tienen padre en España, Benelli tiene padre, o tiene un santuario que está en Valencia. Algo así como 7.000, pero no lo tengo en la cabeza seguro, lo tendría que mirar. Una cosa así. En el mundo están apreciadísimas, porque es una moto especial. Además de ser especial por ser exclusiva por los 6 cilindros, es que es muy bonita. Estéticamente es muy bonita. ¿Por qué? Pues porque los italianos son los mejores diseñadores del mundo. Y Alejandro de Tomaso fue el dueño de la empresa Benelli. Compró 3 marcas con sus fábricas: Benelli, Guzzi y Motobi. Este era un argentino de origen italiano, con apellido italiano de Tomaso, y hizo fortuna en Argentina y compró en Italia estas motos o estas marcas, y quiso competir con los japoneses en exclusividad. Entonces dijo que la industria europea, y concretamente la italiana, podía sobrepasar a los japoneses en atractivo comercial. Y no fue así, desgraciadamente, porque salió una moto cara, la calidad no era la misma, pero sí que hizo una maravilla como esta, de la cual pues, yo estoy muy contento. La saco muy poco, pero está en perfecto estado. Tiene 5. Luego Honda se picó y a los 2 años sacó una 1000 centímetros cúbicos con también 6 cilindros, pero 2 árboles de levas en cabeza. Esta tiene 1, y con 4 válvulas por cilindro, que esta tiene 2 válvulas por cilindro nada más. Además era más potente, esta da 74 caballos, la Honda CBX 1000, que se llama así, daba 105.
Bueno, si la calidad es buena no tiene por qué, tiene menos mantenimiento, sí, un reglaje de válvulas y todo eso es más sencillo. La Honda es muy complicado. No, tiene 3 carburadores, no tiene 6. La Honda le hicieron con 6. En esta no le hicieron con 6, ¿por qué? Pues porque el carburador de los extremos interactuaba con las rodillas del piloto y pusieron solo 3. Enrique Martínez te puede poner 6 si te apetece. Bueno, yo la he puesto a 170 de aguja. Entonces la daban para 200, pero eran periodistas que eran muy optimistas y se creían los datos de la fábrica, que la daban para 200. Yo la puse a 170, no quise pasar de ahí, ya pasaba sí, la he puesto una vez, no la pondré más. Así es. Bueno, entonces las motos ya corrían. Y lo que tiene bueno, incluso mejor que Honda, esta moto es el chasis, es decir, la rigidez del chasis, que hace que la moto se tenga muy bien, y los frenos, que son tan buenos como los de Honda o mejores. Yo creo que los de la primera Honda frenaban menos que esta, porque los discos eran de menos diámetro. Sí, se puso entonces lo que mejor, los mejores discos que había, marca Brembo, italianos además también. Detrás, sin embargo, lleva tambor, pero es más que suficiente. Yo no soy amigo de los discos, sobre todo en motos clásicas. ¿Por qué? Pues porque las gomas con el tiempo se secan y pierden líquido a la larga. Y los tambores nunca. Tiene detalles de diseño muy bonitos, el cuadro de mandos es muy, muy exclusivo, muy especial. La bomba de freno delantero, pues también la diseñaron específicamente para esta moto. Y luego los 6 tubos de escape son impresionantes. No hay otra moto en el mundo que tenga 6 tubos de escape. Me refiero de carretera, claro. Sí, perfectamente. Bueno, todos me dicen que parece que lleva una rueda delgada detrás. Sí, es más delgada que ahora. Pero vamos a ver, esta moto no es una moto de carreras, era una gran turismo, pero se podía correr con ella. Yo no sé a qué se debe lo del diámetro grande de los neumáticos, diámetro me refiero de balón, porque yo siempre llevo motos de los 70s y no he echado de menos más agarre. Claro, también son otras velocidades y otro comportamiento. Tengo motos modernas también, con neumático más grande, pero no noto apenas diferencia. Fue una evolución de este modelo que hizo De Tomaso para, en cierto modo, contrarrestar la aparición de la CBX 1000. No le salió tan bonita porque le modificó la estética y ya no la hizo tan pura. Efectivamente hizo un carenado que no le pega y unos colores que no eran tan bonitos. Quitó los 6 escapes para poner solo 2, 6 en 2. Y ya la moto pierde atractivo para mi gusto. La moto de colección es esta, no la 900. También es de colección, como es natural, porque también es una moto extraña o no, exclusiva, pero no es lo mismo. Esta moto realmente el mantenimiento es un poquito complicado. Tú, puedes encontrar en la ciudad, tienes conocimientos mecánicos bastantes. ¿Tú te haces alguna cosa o lo mandas a hacer por ahí? No, yo tengo mecánicos que me hacen cosas. Yo no soy buen mecánico, soy muy malo. Conozco la teoría bastante bien, pero en la práctica no tengo recursos mentales, vamos a decirlo así. Es decir, saber cómo resolver problemas inesperados, como por ejemplo piezas que se tuercen y que es difícil de desmontar, tornillos que se atascan, o cómo desmontar muchas cosas, no lo sé hacer, y mucho menos montarlas. Desgraciadamente no aprendí eso. Se la compré a Enrique, claro. Estaba así ya. Ya se la compré en su momento, ahora 30 años de esto, 28, sí la tengo. Le he hecho 7.000 kilómetros en el velocímetro. Él me la dio con 0 kilómetros en el velocímetro, porque me la dio restaurada perfecta. De entonces, ahora hay niveles mejores para restaurar, por parte de Enrique, claro. Mejoró, por ejemplo, la tengo, sí, claro, lo mejor posible. Esta moto tiene una ventaja y es que en aquella época Enrique disponía de piezas y todos los elementos vistos son originales. Hoy día, si Enrique restaura una Benelli 356, los intermitentes no serán los originales, serán otros, muy parecidos. Los puños de goma no serán estos, que son los originales. El asiento sí que se puede rehacer, pero esas cosas. Y el cuadro de mandos o la bomba de freno tampoco pone esta, pone una más moderna japonesa.
¿Por qué? Pues porque es más eficaz, no más eficaz, sino más fácil de conseguir. ¿Qué hago con ella? La tengo en mi garaje y la miro todos los días. Y cuando surge una salida del Motoclub Aragón especial para motos clásicas, pues es una de las que saco, porque me hace mucha ilusión andar con ella. Procuro, por supuesto, no caerme, ni correr mucho, ni forzarla. La moto su misión es representar lo que fue esta moto en la época. En absoluto. La moto pesa, naturalmente, es antigua y pesa. Pero en cuanto a la anchura no plantea ningún problema de conducción, en absoluto. Solo si te caes, entonces sí que se rompen los extremos del motor. Y entonces yo, desde luego, no me tengo prohibido a mí mismo caerme, y no solo con esta, con ninguna otra también. Bueno, Rafa, estamos viendo aquí el palo de mandos, tenemos contrarrevoluciones, un marcador hasta 240, como tú bien dices, un poco exagerado, pero bueno. Sí, el cuadro, cuando salió esta moto, a mí me llamó la atención en las primeras fotos que vi, que la carcasa que recoge los relojes era rectangular, con ángulos rectos. Y yo pensé que a lo mejor habían puesto relojes cuadrados, porque no se veían en las fotos. Y solo fue un ejercicio de estilo. Fue un diseño que le dio a De Tomaso por distinguir esta moto con estos detalles que a mí me parecen muy bonitos. En cuanto a la información que da el cuadro, la que daban entonces las ondas. Es decir, tiene los testigos normales de punto muerto, presión de aceite, carga de batería, luz larga e intermitentes. Los mandos de luces también fueron diseñados especialmente para esta moto. Son de diseño italiano, son un poco debiluchos, pero funcionan. Y en cuanto a la ergonomía, pues los interruptores son un poco pequeños, pero bueno. ¿Qué nos querías contar? Dime. Bueno, pues que cuando yo me compré esta moto, me fui a una concentración invernal en el mes de enero al norte de Burdeos, y como estas motos tenían defectos de calidad, uno de ellos el árbol de levas. Me comí el árbol de levas en la ida, entre la ida y la vuelta. A la ida llegué con un ruido de máquina de coser horroroso. Y allí un mecánico que había en la concentración me aproximó los balancines a las levas del árbol. Ya dejó de hacer ruido, pero al llegar a Zaragoza de vuelta volví a hacer el mismo. Llamé a Enrique y me dijo: mándame la moto que te haré un árbol de levas, porque lógicamente árboles de levas no hay originales. Además el material era muy malo. Y él tiene un proveedor en Alemania que fabrica los árboles de levas para esta moto. Y entonces me puso un árbol de levas que ahora ya está garantizado. Y el viaje estuvo bien. Ahí comprobé, al pasar el puerto de Somport de noche, por cierto, porque entonces no había túnel, que la luz era muy mala. Yo, bromeando, decía que era una luz de color marrón y que además caía a 10 metros por delante de la rueda. Pero bueno, se podía circular, bajas la velocidad y ves lo que tienes que ver. La moto fue bien, quitándolo del árbol de levas. Rafa Lombard, muchísimas gracias por tus explicaciones. Eres una persona, yo creo que de los más distinguidos y los más punteros en el mundo de la moto aquí en Aragón. Tú has trabajado muchísimo tiempo por las motos, por el motociclismo. Te agradecemos mucho tus explicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, no me gusta mucho que me inflen el pecho en público, ni mucho menos. Yo pretendo ser humilde y yo hago lo que puedo, pero hay gente mucho más válida que yo. Espero que les haya gustado estas imágenes, porque ya lo digo, es una moto única. Rafa Lombard creo que tiene una o tiene dos incluso, porque es un coleccionista de motos y de coches muy curiosos, como el Trabant que tiene de la República Democrática de Alemania antigua. También tiene un Warburg, creo que es también otro coche típico allí. Tiene motos, motos estupendas, también tiene motos actuales, Y luego aparte pues tiene esa gentileza de dejarnos grabar y nos explica todo con mucho gusto y con mucha sabiduría que tiene él.
Entonces, Eduardo, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias. Gracias al laboratorio AEV, como no, de Plaza aquí en Zaragoza, único de los muy poquitos que hay en España que tienen esa certificación de homologaciones. Y les dejamos ya, volvemos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias.